El proyecto de la película de Santo Toribio se inicia el año 2012, poco antes de la renuncia del Papa Benedicto. El cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima en ese entonces, estuvo con el Papa Benedicto y él me cuenta que el Papa le dijo: ¿y qué haces con Santo Toribio? ¿Qué puedes hacer con Santo Toribio? Porque según el Papa, se conoce poco la vida de Santo Toribio en toda Latinoamérica y es un personaje súper importante. Y le dijo eso, ¿no? A ver qué haces con Santo Toribio. Y entonces el cardenal Cipriani, cuando llega a Lima, me llama y me cuenta esto que el Papa le dijo. El Papa además le había dicho que Santo Toribio de Mogrovejo era el Carlos Borromeo de Latinoamérica, un personaje importante, Carlos Borromeo para Europa. Carlos Borromeo fue un cardenal italiano de Milán que murió joven, murió a los 46 años, pero tuvo una intensa labor pastoral. Él estuvo presente en el Concilio de Trento y luego puso en funcionamiento todo lo que en el concilio se había determinado para las distintas diócesis, y en la suya hizo pues una labor importantísima. Además estuvo muy cerca de los sacerdotes, estuvo cuidando mucho al seminario para que hayan vocaciones de seminaristas, hizo por toda su diócesis viajes infatigables y en eso pues se parece mucho a Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? Carlos Borromeo, pues un gran santo que fue canonizado y su cuerpo se encuentra en Milán, ¿no? No está corrupto el cuerpo, está íntegro y los que quieren ir a visitarlo a Milán pueden hacer. El cardenal Cipriani me pasa la posta y me dice lo mismo, ¿no? A ver si tú puedes hacer algo por Santo Toribio para que se conozca más. Y me entrega dos tomos, estos tomos que son una biografía de Santo Toribio de Mogrovejo, una biografía bastante extensa, escrita por Vicente Rodríguez a principio del siglo XX. Yo salí pues de allí, de la visita al cardenal, era en esos momentos capellán de la Universidad de Piura en Campus Lima, y me reuní con unos amigos, los amigos que siempre me habían acompañado pues en los eventos, en la televisión, para defender la vida, ¿no? Estaba allí conmigo Alan Patroni, Fernando Málaga, el doctor Edgar Tejada, eh, eran los que nos reunimos ahí y nos reunimos también con un profesor de teatro de la Universidad de Piura, Michael Gómez. Antes había estado pues con ellos y con otros que ya fallecieron, como el doctor Raúl Cantela, como el doctor Luis Justi La Rosa, ¿no? Que siempre hemos estado juntos haciendo eventos en la década de los años 80. En esa pequeña reunión quedamos en recoger material sobre Santo Toribio y recoger más opiniones de cineastas, de empresarios y ver por dónde podíamos crecer. A todos les parecía que se conocía efectivamente muy poco la vida de Santo Toribio en Lima. Uno pregunta a los jóvenes y no saben quién es Santo Toribio. Está el nombre del seminario, hay el nombre de una universidad en Chiclayo, pero más de eso la gente no sabe. Y entonces era importante dar a conocer la vida de Santo Toribio por lo que significa Santo Toribio para el Perú, lo que significó y lo que significa ahora. Cuando conversamos, habían muchas opiniones y la gente decía, pues un documental se ve rápido, no influye mucho en esa expansión que queremos hacer, pues para que la gente conozca mucho a Santo Toribio. Y lo que sí podría ser exitosa es un largometraje, una película bien hecha, ¿no? Una película con buenos actores, porque Santo Toribio da para eso, porque fue un personaje impresionante que recorrió pues todo el Perú al lomo de mula y hizo una labor pues colosal, ¿no? Que es reconocida por la iglesia y por eso lo han canonizado a Santo Toribio, ¿no? Y es importante pues que todo eso se conozca bien y se extienda no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica. Cuando decidimos que sea un largometraje, nos asustamos mucho, ¿no? Porque un largometraje
es algo carísimo, muy complicado, y nosotros no teníamos experiencia en eso, ¿no? Pero bueno, la fe era grande, y nos animamos realmente pues a empujar el carro a ver qué cosa podía salir. Antes de contarles las correrías y ajetreos que tuvimos en estos últimos años, ¿no? Para sacar este proyecto, quisiera decirles primero por qué el Papa Benedicto pide que se haga algo por Santo Toribio. Ya más o menos lo he dicho antes, es el Carlos Borromeo de Latinoamérica, ¿no? Pero en Santo Toribio pues hay que destacar unas cualidades extraordinarias. Era una persona muy lista, que sacó muy buenas notas en sus estudios, fue abogado, abogado de la Inquisición, tenía un liderazgo, ¿no? También muy bueno, era un gran defensor de la justicia, una persona honrada, correcta, limpia, con un prestigio humano por unas virtudes humanas muy buenas. Eh, no era locuaz, no era locuaz, pero era muy discreto, y tenía un sentido común y un sentido sobrenatural muy fuerte. Eh, por eso nunca se cayó, fue muy valiente, defendió lo que tenía que defender, hacía las gestiones que tenía que hacer, hablaba con el rey, hablaba con el virrey, hablaba con los obispos, hablaba con las personas más humildes, hablaba con los jueces. Él defendía, porque había también en esa época unas injusticias tremendas a nivel civil y a nivel eclesiástico, ¿no? Y los indios, así se llamaban en ese entonces, estaban siendo sometidos pues a muchos abusos, que él se dio cuenta y empezó pues a cambiar toda esa situación que había en su diócesis. Recibió muchísimas críticas, se peleó con el virrey. eh, bueno, poco a poco, con el tiempo, reconocieron todo lo que Santo Toribio estaba haciendo por el bien de la iglesia, por el bien de la población, de los indios, de los pobres, ¿no? Hizo una labor impresionante. Y era un hombre muy trabajador. Él convocó varios sínodos, hizo el concilio, el tercer concilio limense, tuvo un prestigio tremendo. Reunió pues a obispos de Latinoamérica que venían pues por los caminos que se demoraban meses en venir, ¿no? Pero él consigue todo eso, y puso a funcionar pues el Concilio de Trento, que era el concilio que tenía que extenderse también por todas las diócesis, ¿no? Y él fue uno de los grandes impulsores del Concilio de Trento, conocía muy bien la teología, la moral, la doctrina de la Iglesia, eh, era un gran obispo, tenía mucha autoridad, mucho prestigio, y la gente le hacía caso por su sencillez, por su calidad de vida, ¿no? Era una vida, era un hombre con una vida muy sencilla, muy humilde, ¿no? Y muy atractiva también por las obras, por las cosas que él hacía, por cómo trabajaba. ¿Y qué aporte podría dar la película de Santo Toribio hoy en el Perú y en Latinoamérica? Primero, saber lo que es un misionero, ahora que hace falta también ir a los sitios más alejados y, como dice el Papa Francisco, ir a las periferias, ¿no? Él es el modelo y el ejemplo de que es un misionero, porque lo que hace es llevar la palabra de Dios que es para todas las épocas. Él es fiel a la palabra de Dios y la lleva pues hasta el último rincón, hasta el último caserío, ¿no? Eso son las misiones, ¿no? Luego, otro punto importante es que trataba bien a todas las personas. No era una persona que se enfadara, que gritara, que hiciera escándalos. Trataba con mucha caridad, con mucha comprensión a las personas, ¿no? Hoy pues que hay cantidad de maltrato, ¿no? La gente se insulta, se pelea, ¿no? Santo Toribio
lo supo hacer con el espíritu cristiano, ¿no? Y con esa vida de santidad que él tenía en cada momento, todos los días. Otro punto es la lucha por la justicia. La justicia con la caridad. La justicia solas podría ser una injusticia, ¿no? Cuando se está con la ley, ¿no? Y no se tiene en cuenta a la persona. La caridad tiene en cuenta a la persona para comprender a la persona. Y luego, pues, la justicia, que es la voluntad de darle a cada uno lo suyo, ¿no? En todo eso, pues Santo Toribio lo vivía porque era una persona justa, una persona misericordiosa, una persona que sabía perdonar, que sabía comprender, y era un ejemplo para todas las autoridades que habían en esa época, ¿no? Y para la gente sencilla también, que lo acogía y lo quería, ¿no? Era un obispo muy querido. Otro punto importante era la profesionalidad. Conocía los temas, conocía el derecho, el abogado, conocía la moral, conocía la teología, conocía a las personas, sabía lo que le pasaba a cada persona, sabía llegar a las personas y se esforzaba en ir hasta el último rincón para buscar a una sola persona para poder ayudarlo. Tenía un gran prestigio. Y luego otro punto, conseguía vocaciones. No es que fuera a hacer un proselitismo tratando de convencer a quien sea, sino él iba por delante con el ejemplo, llevando la palabra de Dios y contagiaba su amor a Dios y removía a las personas y persuadía a las personas, motivaba a las personas. Y si una persona había recibido una vocación de Dios, se encendía su corazón con el ejemplo que le daba Santo Toribio. Y por eso pudo conseguir muchas vocaciones. El seminario pues se llenó de vocaciones de todos los sectores de la sociedad, ¿no? De los indios y de los españoles o los criollos, los que habían, ¿no? Llenó el seminario de vocaciones. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y además, esta película eh, nos va a servir al resaltar la vida de Santo Toribio, eh, que dejó tanto ejemplo y tanta labor hecha, es una ayuda para el progreso de nuestro país, del Perú y de toda Latinoamérica, porque es un ejemplo de honradez, de rectitud, de hombría de bien, de limpieza, de voluntad, de querer hacer las cosas, de interesarse por los demás, de no preocuparse por uno mismo, de estar siempre al servicio, un servicio auténtico a los demás, sin buscar compensaciones. Él nunca buscó beneficios para él, incluso era muy austero y daba de lo suyo, era generoso, le daba a los demás de lo que le faltaba a él, ¿no? Y en esas correrías que hizo a lomo de mula por los pueblos de la sierra, ¿no? Y también de la selva. Santo Toribio pues, siempre estuvo pensando en los demás, dándose a los demás, haciendo el bien a los demás. Y además, la película será una película de acción, de aventura, para grandes y chicos. Una película para la época, para remover a las personas, para ilusionar a las personas con una vida limpia, con una vida ejemplar, con una vida que vale la pena, con una vida que no es una vida corrupta, no es una vida de una persona egoísta, no es una vida de alguien que desconoce las cosas, que no le importa la vida de los demás. Al contrario, pues es una vida que hay que mirarla y hay que admirarla y hay que quererla porque es un santo y un santo muy actual, un santo para esta época, Santo Toribio de Mogrovejo. Bueno, les seguiré contando ahora los ajetreos y las correrías que hemos tenido para sacar este proyecto adelante, que todavía no ha salido, está todavía empezando. Pero bueno, el 2012 el Papa Benedicto renuncia. El 2013 era la JMJ. Y yo estaba de capellán en el Campus Lima, en la Universidad de Piura. Hicimos con los chicos, para ir a la JMJ, un libro que se llamaba La Juventud del Papa, un libro que
lo llevamos a la nunciatura y el nuncio lo llevó al Papa y luego de Roma escribieron una carta. Fue una cosa súper buena, maravillosa para los chicos que fueron conmigo a la JMJ, la primera jornada de la juventud del Papa Francisco. Bueno, entonces, con respecto a Santo Toribio, busqué a dos historiadores expertos en Santo Toribio de Mogrovejo. El padre Esteban Puig, que estaba precisamente en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. Y el padre Esteban eh, mm, se animó mucho, ¿no? Porque él es muy entusiasta, ¿no? Con que hubiera una película de Santo Toribio, pues él estaba feliz, ¿no? De que se hiciera la película. Me dijo muchísimas cosas, ¿no? Porque el padre Puig es muy locuaz. Y me contó que estaba escribiendo un libro precisamente sobre Santo Toribio. Y el libro acaba de ser publicado en octubre del 2023. Se llama Santo Toribio de Mogrovejo en sus cartas. Este es el libro, Santo Toribio de Mogrovejo en sus cartas, un hermoso libro, ¿no? Que ayuda mucho, pues, a conocer también la vida de este gran santo. También me puse en contacto con José Antonio Benito, un historiador experto en el tema de Santo Toribio, que me entregó muchos artículos que los pusimos en un blog, ¿no? Y los guardamos allí, películas de Santo Toribio, blogspot.com. Y José Antonio me invitó a un programa que tenía en Pax Televisión, el Puente, y allí me dijo para dar la primicia, ¿no? La primicia, yo no tenía nada que decir de Santo Toribio, porque todavía el proyecto no era más que una ilusión, ¿no? Pero bueno, al menos servía para pedir oraciones para sacar adelante este proyecto. Y así fue. Luego hemos tenido contacto constante con José Antonio, pues en los pasos que íbamos dando, ¿no? Y él se entusiasmaba, ¿no? A ver cuándo llegaba la película. Ese mismo año, el 2013, yo empecé un programa en Pax Televisión eh, sobre críticas o comentarios de películas con valores, películas con valores cristianos y valores humanos, que se llama Cinepax. Y hemos estado pues, 12 años en ese programa. Y eso me sirvió también para conectar con más cineastas, con parientes míos que también se dedican al cine, ¿no? Augusto Tamayo San Román, que siempre me apoya y nos va a apoyar pues, en este proyecto. Igual, pues, Isaac León Frías, que es mi cuñado, ¿no? Que también, ¿no? Con mucho cariño está interesado por esta película. Y gracias a ese programa, pues, pudimos conversar mucho sobre cómo hacer la película, ¿no? Yo no tenía experiencia, pues sí, quería coger la experiencia de los expertos, de los profesionales del cine. En este programa de Paz Televisión tenía un equipo de gente que con mucha voluntad nos ayudaba pues, a las críticas de la película. Y estuvo con nosotros Fernando Málaga, que ya ha fallecido, que conmigo siempre me acompañó a los Cineforum, a muchos eventos que hemos hecho en defensa de los valores y de la familia. Y estaba también Ayar López Cano, un joven, ¿no? Muy entusiasta, que nos ayudó en Cinepax, y él viaja a Roma y le pedimos que vaya pues a Luz Vide y a la RAI, y fue a esos lugares para preguntar de las películas de los santos, ¿no? Le dieron pues información, ¿no? Pero nosotros veíamos luego que Santo Toribio era español, ¿no? Mejor recurrir a España, y además la RAI y aquellas empresas, pues sí, podían sacar la película, pero era para ellos y teníamos que entregarle todo y ahí acababa todo, ¿no? Nosotros queríamos involucrar a más gente aquí porque se trata de dar a conocer la vida de Santo Toribio, ¿no? En el Perú, en Lima, ha sido arzobispo de Lima, ¿no? Y entonces no queríamos soltar pues la película aunque le hicieran lejos de nuestras tierras. Y
Ayer López Cano luego viaja a Ecuador, porque en Ecuador hubo un evento con Infinito más uno y habló con José Manuel Cotelo, que hace películas de valores, ¿no? De valores cristianos y valores humanos, pero son documentales, ¿no? No es el rubro, el largometraje, ¿no? Que tiene Infinito más uno. Nos animó, ¿no? Se animó mucho a hacer la película. Yo le mandé también el material, pero no, no era el lugar ideal, ¿no? Para hacer nuestra película. Me acompañó también un amigo de colegio con quien he estado mucho tiempo en Cinepax, Félix Álvarez. Con él hicimos varias jornadas de oraciones para pedir por el éxito de la película de Santo Toribio, el éxito de nuestro proyecto. Me conecté a través del Skype con un director de cine español muy famoso, Fernando Moreno, ¿no? Que hizo varias películas, ¿no? Como El Dios Prohibido, ¿no? Y otras tantas. Hablamos largo y él me dijo, si no hay guión, no hay nada. Me metió esa idea muy clara, ¿no? Y le agradezco, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Primero era el guión y teníamos que conseguir un guionista. No es fácil conseguir un guionista. Y intentamos con Eduardo Verástegui, el obispo de Cañete, le escribió una carta para ver si venía Eduardo a presentar alguna de sus películas a Lima y ahí podíamos nosotros conversar con él, pero no tenía su agenda muy llena y no conseguimos nada. Y el 2015 me fui a vivir a Chiclayo. Y en Chiclayo está la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Fui a la universidad, busqué al director de la Escuela de Periodismo, que a la sazón era Manuel Izaguirre. Nos hemos hecho grandes amigos, pero Manuel Izaguirre me dice, uy, esto es un tema como muy elevado, ¿no? Para aquí, para Chiclayo. Eh, vamos a, ¿por qué no hacemos una película de ensayo ¿no? Con los chicos del colegio? Yo estaba en el Colegio Algarrobos, una película escolar, ¿no? Y con los egresados de esta escuela, ¿no? Que están deseosos de hacer una película. Y así fue. Hicimos una película de costo cero con los egresados de esa escuela de periodismo o de comunicaciones y con los chicos del colegio Algarrobos en un tema muy importante que era la ludopatía, ¿no? Era un caso de la vida real de ludopatía. Y además, la persona de la vida real fue el artista principal de la película, ¿no? La película la grabamos durante un año y luego fue presentada en Cineplanet, en Chiclayo, 2 salas llenas, y luego presentada en Piura, en la Universidad de Piura, la presentamos también en la Ateneo Orrego de Trujillo, luego en Lima, en el Campus Lima de la Universidad de Piura, y esa película fue a Roma, al Congreso Internacional Universitario, y ganó el segundo premio. O sea que tuvimos esa alegría, pues, y era como un ensayo, ¿no? Luego, el 2020, yo vuelvo de Chiclayo a Lima y empieza la pandemia. Y la pandemia fue un freno, ¿no? Un freno. La pandemia nos paró mucho. Y digo, ¿ahora qué hago? Y una sobrina mía, hija de Isaac León Frías y de mi hermana, Matilde, que ella es actriz. Y entonces me dice, mira, hay una productora que se llama Bienaventurado Films. Yo conozco allí al dueño, ¿no? A Cristian García, ¿no? Quizás interese, ¿no? Ah, yo le dije, muy bien, dile, ¿no? Y por supuesto que se interesó. Cristian vino a mi casa, le entregué el material, nos entusiasmamos con sacar adelante la película de Santo Toribio, pero vimos que era dificilísimo, ¿no? No había manera, pues todavía no teníamos el guión, ¿no? Entonces, yo me había conectado con los Boy Scouts antiguos y había uno que era un actor
y también un guionista, Rafael Sánchez. Y conectamos. Y enseguida, pues, se entusiasmó con hacer el guión. Ya había hecho un trabajo sobre Santo Toribio y hizo el guión de la película. Bueno, un año hubo que esperar, ¿no? Antes, con Bienaventurados Films, había empezado el guión, pues, un sacerdote agustino, ¿no? Fray Gustavo, pero no le dio tiempo hizo un avance, ¿no? Y ese material se lo entregamos a Rafael y Rafael, pues, hizo el guión. Cuando estuvo listo, nos reunimos, lo leímos, nos gustó. Alguno, pues, tuvo unas opiniones, ¿no? Para arreglar algunas cosas, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Y bueno, ya teníamos el guión. Y entonces, manos a la obra, pues empezamos a buscar una productora internacional en España, ¿no? Y así llegamos a Goya. Ya Monseñor Cipriani nos había dado una carta de apoyo y le pedimos al obispo actual de Lima, con Bienaventurado Films, una carta de apoyo. También nos dio la carta de apoyo. Y a Goya le interesó mucho nuestro proyecto, le gustó mucho, porque le enviamos el guión. Y entonces tuve la oportunidad de ir a España a hablar con el dueño de Goya, que Andrés Garrigó. Estuvimos conversando toda una tarde y él estaba entusiasmado con hacer la película. Tenía que terminar Guadalupe, que es una que acaban de estrenar hace poco, y me dijo al final de la conversación dos requisitos, ¿no? Tienes que hacer una fundación para recaudar fondos y hay que conseguir al menos 700.000 euros. Bueno, era bastante para nosotros. Yo regresé a Lima con esos dos datos. Y entonces empezamos todas las gestiones para la asociación. En agosto de 2023 recibimos el apoyo de Eduardo Verástegui cuando vino a Lima a presentar su película. Fue un gran espaldarazo para la película de Santo Toribio de Mogrovejo. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Les saluda Eduardo Verástegui, el productor de la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Quiero animarlos a que sigan adelante con este proyecto cinematográfico de Santo Toribio. Es una película muy importante que el mundo la tiene que conocer, porque cuando uno se involucra en proyectos diseñados no solamente a entretener, sino que por medio del cine hacer una diferencia, hacer de este mundo un mejor lugar, promoviendo la vida de los héroes de verdad, no de ciencia ficción, sino los santos que son nuestros referentes, nuestros modelos a seguir, es muy importante. Estaré pidiendo por ustedes para que este proyecto llegue a las salas de cine más adelante. Dios los bendiga. ¡Ánimo! Y ahí yo tengo que agradecer de modo especial, pues, a Vicente Sotelo, porque abogado que estuvo persiguiendo todo, ¿no? Todos los papeleos, porque en el Perú, en Lima, la burocracia es tremenda, ¿no? Y él, pues, viajaba, pues, a la notaría constantemente, ¿no? Para hacer los papeles y luego a la Sutran y hasta que avanzó todo. Y luego también Rafael Sánchez tuvo también que ir porque le elegimos el presidente de la asociación, ¿no? Y la creación, pues, de esta asociación fue como un parto doloroso, ¿no? Que había que ir, que volver, ¿no? Hacían observaciones, ¿no? Muchas idas y vueltas, hasta que por fin, recién este año, el 2024, ¿no? El 7 de febrero ya estaba la asociación hecha. Y el 18 de marzo ya estaban las cuentas del banco para poder recibir los fondos. Y ahora nos encontramos en esta situación, ¿no? Viendo la manera de que empresas, instituciones se interesen, ¿no? En colaborar para sacar adelante este ansiado proyecto de Santo Toribio de Mogrovejo.
¿no? Todos tenemos esta ilusión grande de un día poder ver el largometraje aquí en Lima y en toda Latinoamérica de este gran santo que va a dar mucho que hablar en el futuro por lo que supone su vida para nuestro país, para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros supone también todos los que han colaborado, porque ha sido todo colaboración. Se ha rezado mucho, han habido también jornadas de oración, y esta película quizás no tenga los dólares de Hollywood, ¿no? Pero tiene las oraciones y la intercesión de Santo Toribio, y estamos seguros de que habrá más generosidad, más corazones que quieran empujar este proyecto para sacarlo adelante y lograr pues mucho bien en muchísima gente. Muchas gracias.